Y por último quiero presentar el próximo exponente, Pastor Juan Sánchez, un hombre de Dios y que si lo conoces de primera mano, sabes que algo que lo distingue es su humildad. Así que Juan nació en Puerto Rico, es boricua, de pura cepa. Le gusta la alcapurria, le gusta la empanadilla y el cheese dog. Nació el 29 de julio de 1965 y se mudó a Florida cuando tenía 8 años. Completó un bachillerato en música en la Universidad de Florida. En el Southern Baptist Theological Seminary completó una maestría en divinidad y actualmente está cursando el PhD en teología sistemática como parte de su preparación para el ministerio. En agosto del 2005 aceptó el llamado a ser el pastor de predicación en la iglesia bautista High Point en Austin, Texas. Juan está felizmente casado con Ginny desde el 1990 y al presente residen en las afueras de Austin con sus 5 hijas: Alessandra, Hope, Amanda, Gabriel, Zoe y Maxi. Perfecto, lo dije bien. Ese inglés mío, oye, eso está increíble. Así que demos un fuerte aplauso al pastor Juan Sánchez. Gracias, pastor. Es un gran privilegio estar con ustedes aquí. La última vez que yo estaba en Puerto Rico, nació mi tercera hija. Y eso fue un problema porque yo estaba aquí y ellos estaban en Florida y nació. Y eso fue 16 años anterior. Así que casi 17 años que no vengo a la isla. Y nací en Río Piedras. Vivíamos en Levittown y nos mudamos en el 73. Mi papá estaba involucrado en la política y la política en esa época era fuerte. Yo sé que ya no es fuerte aquí, pero en esa época sí era fuerte. Y por el peligro nos mudó para la Florida. Tenía casi 8 años. En ese tiempo tenía 2 hermanas. Después un hermano nació en Florida. Pero yo me recuerdo muy bien que no sabía nada de inglés, pero nada de inglés. Y mis hermanas y yo estábamos jugando, tratando de hablar inglés y creíamos que lo único que se necesita para hablar inglés es el español con un acento diferente. Y así estábamos jugando y mis padres me pusieron en el 3er grado. En vez de aguantarme, me siguieron en la escuela del verano y ahí estaba en una escuela que no sabía nada de inglés, pero era travieso. Era horrible, era horrible. A los 5 años mi mamá tuvo que ir al psiquiatra, era tan malo yo. Y por fin aprendí inglés y el Señor me salvó cuando tenía casi 18 años. Vine a conocer al Señor porque yo estaba en la escuela católica y era monaguillo, era todo. Y a los 17 años el Señor me salvó. Nunca creía que iba a ser pastor. Realmente yo me metí en la Fuerza Naval de los Estados Unidos. Estaba compitiendo para una beca. Quería ser un piloto con los Marines. Y ese era mi paso. Yo iba a ser con los Marines y iba a ser un piloto. El Señor ahí en la Universidad de Florida me llamó. Y tuve que dejar la beca, tuve que dejar todo. Regresé a la Fuerza Naval a terminar mi compromiso. Y a los 19 años regresé a la Universidad de Florida a empezar de nuevo mis estudios. Y ahí fue donde Dios me trajo mi esposa americana y estamos casados desde el 90. Ahora, una declama y es esta. Yo dejé de aprender español a los 8 años. Así que salen cosas de mi boca que yo sé que Miguel y José lo dijeron, que nosotros no tenemos poder en nuestras palabras para crear nada, pero yo tengo poder en mi boca para crear palabras.
Y es posible que voy a crear palabras aquí en este momento. Así que tengan paciencia conmigo. El otro día estaba en Cuba. Yo llegué de Cuba ayer y estaba hablando con mis amigos en Cuba. Y un día usé una palabra y dije, eso es una loquería. Y me miraron, ¿pero qué es eso? ¿Qué es esa palabra? Pues eso es tan loco que es porquería. Pero yo creo que me entienden. Cuando yo llegué a Texas, había un grupo pequeño de hispanos y yo empecé a predicar con ellos y eran muy humildes. Los mexicanos son muy humildes, tienen mucha paciencia, no como los boricuas. Y me dijeron después, mira pastor, es que nosotros no usamos esa palabra coger, es una palabra muy mala. Y yo le dije, pero yo cojo todo. Así que nos podemos entender, yo creo. Y aunque no son mexicanos ustedes, por favor tengan paciencia conmigo. Pero lo que yo quiero hablar ahora, quiero tratar el tema de membresía y disciplina. Realmente no es un tema tan orgulloso como el Evangelio y como la predicación es positiva. Y yo sé lo que están pensando, ay, aquí nos vamos a aburrir ahora. Pero la verdad es que es un tema muy importante. Por ejemplo, vamos a decir que yo estoy asistiendo en su iglesia. ¿Qué yo tengo que hacer para ser miembro de su iglesia? ¿Qué pasos yo tengo que tomar para ser miembro de su iglesia? ¿Cómo ustedes pueden saber lo que yo creo si quiero unirme a su iglesia? O me reciben así en los Estados Unidos. Hay muchas iglesias que al fin del servicio tienen una invitación y puede venir una persona ese mismo domingo, viene, escribe su nombre en una tarjetita y el pastor dice, aquí está Juan Sánchez, él quiere unirse con nosotros, ¿quién lo quiere recibir? Nadie nunca he visto a alguien que dice, mira, no. Nunca han dicho eso. Y no saben quién yo soy. Yo puedo ser Satanás en carne. Sí, amén, gloria a Dios. Venga. Pero no saben lo que yo creo. No saben si soy casado o si he matado a una persona el sábado por la noche. Pero me reciben con alegría. ¿Cómo pueden saber que yo no soy un lobo teológico? ¿Cómo pueden saber si yo vengo a hacer daño en la iglesia? Nosotros tenemos una iglesia étnica de chinos, 1 milla al sur de la iglesia de nosotros, del edificio de nosotros. Y el pastor del grupo inglés es bien amigo mío, es chino. Y dice que hay americanos que se quieren unir con la iglesia china nada más que para buscar mujeres chinas para casarse. Ese es el propósito de ellos, unirse con esa iglesia porque les gustan las mujeres de ese país. ¿Y cómo se puede saber si uno recibe una persona ahí al fin del servicio, el culto? ¿Qué yo tengo que hacer para salir de la membresía de su iglesia? ¿Qué pasaría si soy miembro pero no he asistido en 9 meses en tu iglesia? Y ahora hay una loquería. Y empiezan a llamar. Mira, el pastor está en un problema y lo vamos a votar afuera de la iglesia. Así que venga. Soy miembro y puedo votar, pero no he estado ahí en 9 meses. Yo sé que eso no pasa aquí. Pero eso pasa en los Estados Unidos. ¿Qué pasaría si ahora soy miembro de otra iglesia, pero todavía piensan que yo soy miembro de la suya? Hay personas que son miembros de varias iglesias. ¿Qué pasaría si yo, que soy casado con 5 hijas, y estoy asistiendo en tu iglesia por 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, asistiendo? ¿Qué pasaría si yo,
entraría en una relación con una mujer que no es mi esposa, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo entro en una relación íntima con otro hombre? ¿Qué hiciera la iglesia? ¿Qué pasaría si en mi negocio yo estoy negando la ley para enriquecerme? Y eso se lo sabe todo el mundo, porque está en el periódico. ¿Qué ustedes harían? Todas estas preguntas son preguntas de membresía y disciplina. Y es donde nosotros vivimos. Ahí es la vida real. Así que lo que yo quiero hacer es enseñar que la iglesia es clave para la gloria de Dios, es clave para el evangelio, es clave para el evangelismo. Pero lo interesante es que ahora vamos a hablar de las cosas que enseñan el evangelio en la vida de los cristianos. Porque esto es lo que la iglesia hace, enseña el evangelio al mundo. La iglesia enseña a Cristo. La iglesia da gloria al Señor. Y lo que hemos estado haciendo es estableciendo el fundamento en la predicación expositiva y la teología bíblica y el evangelio. Ese es el fundamento para la iglesia. El fundamento de la iglesia es el evangelio. Vamos a ver eso en un momento. Pero la iglesia tiene un propósito, y el propósito es hacer una luz en este mundo, a dar un ejemplo del evangelio. Somos personas que Dios ha convertido, y ahora tenemos el propósito de enseñar a un mundo que no es creyente a nuestro Dios, que cambia nuestra vida, y ahora estamos como familia. Y tenemos un mensaje para el mundo entero. Yo estoy convencido que un entendimiento correcto de las prácticas de membresía y disciplina es clave para la revitalización de nuestras iglesias, la evangelización de esta isla, el avance de la causa de Cristo en el mundo, y por lo tanto para glorificar a Dios. Déjame decirlo de otra manera. Después de la oración y la predicación de la palabra de Dios expositivamente, con entendimiento correcto de Dios en teología bíblica y del evangelio, nosotros realmente creemos que una de las cosas más importantes que ustedes pueden hacer para promover la salud de los cristianos y la obra del evangelismo es enfocarse en sus prácticas de membresía y disciplina. Es más importante que tener buena música en su servicio o su culto. Es más importante que la planificación de programas evangelísticos. Es más importante que la contextualización. Es más importante que un programa de grupo pequeño. Es más importante de un ministerio juvenil o un ministerio infantil. Así que yo quiero tratar este tema en 3 preguntas y después voy a dar 12 pasos. 3 preguntas y 12 pasos. Y vamos a hacer las 3 preguntas y vamos a dar la respuesta de Efesios. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios. Una de las cosas que yo me gusta hacer con la iglesia mía, que Dios es iglesia de Dios, pero Él me ha enviado a dirigirla, es enseñar todo de la palabra. Así que yo quiero que ustedes pudieran ver que estos no son mis opiniones, pero está en la palabra de Dios. Así que vamos a leer mucho de Efesios aquí en estos próximos momentos que vamos a estar juntos, porque quiero que ustedes pudieran ver de lo que yo estoy hablando. Y ahora, el pasaje clave que yo quiero que ustedes pudieran ver es en Efesios 3. Voy a leer Efesios 3, el 7 a 12. Pero esta es la primera pregunta. Pregunta número 1. Y tiene 2 partes. ¿Cuál es el propósito de la iglesia y por qué es importante? ¿Cuál es el propósito de la iglesia y por qué es importante? En Efesios 3,
comenzando en el versículo 7, dice así Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, del cual yo fui hecho ministro, está hablando del Evangelio que Dios le ha dado, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que yo soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Fíjense, voy a explicarte un poco como vamos pasando por aquí. Pablo usa la palabra misterio. Específicamente, el misterio para Pablo es una cosa que estaba escondida anteriormente, pero ahora está revelada. Y lo que Pablo está diciendo es que el misterio que ahora está revelado es la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios. Y este es el evangelio que él tiene. Este pensamiento es clave para lo que voy a decir. Que Pablo está diciendo que el evangelio de él es un evangelio que se ha revelado la inclusión de los gentiles, y ahora él tiene el privilegio a predicar a los gentiles las riquezas del Mesías judío. Eso es increíble, porque el Mesías era para los judíos. Y Pablo está diciendo, el privilegio que yo tengo es proclamar la riqueza del Mesías de los judíos a los gentiles. Eso es un gran privilegio. Pablo como un judío. Y dice así, y de aclarar a todos, esto incluye a los judíos, a aclarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido, eso es lo que estoy hablando, desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que aquí estamos, este es el versículo clave, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Ahí está la iglesia en el plan eterno de Dios. La iglesia es un instrumento de la gloria de Dios. Déjame leerlo de nuevo. Para que la multiforme sabiduría que Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Esto quiere decir que Dios manifiesta su multiforme sabiduría en la iglesia a los cosmos. Y cuando Pablo usa estas palabras, realmente está hablando de la estructura de los diablos, de los demonios. Hay unas autoridades, y Pablo está diciendo, es en la iglesia que se ve la gran sabiduría de Dios. Y eso Dios lo está enseñando a los cosmos, al universo entero, hasta los demonios le está enseñando su sabiduría en la iglesia. Ahora, eso es interesante y maravilloso, pero tenemos que preguntar, ¿pero cómo? ¿Qué está pasando aquí? Aquí dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Eso sabemos que eso es lo que está pasando, pero ¿cómo? Dios está mostrando su gloria a los poderes cósmicos a través de la iglesia. Pero ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo? Déjame explicarlo así. Dios está salvando a un pueblo para alabanza de su gloria. Ese es el propósito de Dios. Está salvando un pueblo para su gloria. Esto lo vemos en Efesios 1, ¿verdad? Si uno lee de Efesios 1, vamos ahí.
al 14, uno ve esta gran salvación comenzando en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptados en el amado. Y puede seguir hasta el 14, a ver, esta salvación que la trae Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, a través de Jesucristo, para un pueblo pecador. Y esto es lo que vemos que Dios está haciendo, está salvando un pueblo para alabanza de su gloria. Y esta salvación es por la gracia de Dios. Esto nos dice Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, ustedes pueden leer ahí, versículo 1 hasta el 10. Es una salvación por la gracia de Dios, como dijo Joselo en Boricua. Es una salvación que no merecemos. No merecemos. Por la gracia de Él coge los muertos y sopla su espíritu en los muertos. Yo nunca he visto en un funeral, nunca he visto una persona salir ahí de la muerte. Nunca. Eso es lo que hace Jesús, eso es lo que hace Dios. Estamos muertos, dice Pablo ahí en Efesios 2, y Él nos da vida para responder a Él. Esta salvación es nada más que por la gracia, porque eso es lo que alaba a Dios. Si nosotros nos salvamos nosotros mismos, la gloria es para nosotros. Pero como Dios es el que salva, la gloria es para Él. Y esta salvación incluye los pueblos de todas las etnias. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Vamos al capítulo 2, 11 y al 19. Aquí dice la palabra: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Eso se hizo cuando Jesús cumplió la ley. Los judíos eran distintos del mundo, comían diferente, se vestían de diferentes maneras, tenían unas leyes para que se hicieran distintos del mundo. Pero ahora Cristo ha venido, ha cumplido la ley, y esas diferencias ya no están. Por eso es que, gracias a Dios, podemos comer puerco, ¿verdad? ¿Qué hace el puertorriqueño si no puede comer cerdo? Ahora no estamos bajo de esa ley. Jesús ha derrumbido esa pared y está haciendo un pueblo de judíos y gentiles, aboliéndole en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en su solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. Así que ya no sois extranjeros
ni advenecidos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Ustedes entienden lo que ha hecho Jesús? Los judíos esperaban que la salvación era para ellos, que el Mesías venía para ellos, y Pablo está diciendo, esta salvación no es nada más para los judíos. Se puede entender el Antiguo Testamento cuando uno entiende la teología bíblica, que esto no es algo, no es plan B, esto estaba planificado del fundamento del mundo. Pero ahora vemos que los gentiles, nosotros estamos incluidos en este plan. ¿Y cómo Dios se glorifica a sí mismo a través de la iglesia? Estamos logrando esa respuesta. Dios se glorifica a sí mismo uniendo esta iglesia multiétnica bajo a Cristo. En Efesios 4 vemos la unidad. Efesios 4, comenzando en el primer versículo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como en digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en el amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y aquí hemos llegado. ¿Cuál es el propósito? ¿De qué trata Efesios? Efesios está comunicando que el plan de Dios es someter a todo bajo a Cristo. Cristo es el Señor y Cristo es cabeza de todo, incluyendo a la iglesia. Y Dios está sometiendo todo a Cristo. Y en la iglesia, Jesús como la cabeza, está salvando un pueblo para Él, para la gloria de Dios. Y ahora está manifestando su gloria a través de la iglesia, cuando los judíos y los gentiles, que eran enemigos, ahora están unidos bajo Cristo. Y la sabiduría de Dios se puede ver cuando personas que no tenían nada que hacer con unos y otros, ahora bajo Cristo, a través del poder del Evangelio, eran enemigos y ahora son hermanos. Ahora son hermanos. En la iglesia de nosotros tenemos anglos, afroamericanos, tenemos hispanos, tenemos africanos, hermanos de África, de Etiopía, de diferentes países en África. Realmente es una iglesia multiétnica. Y cuando vienen visitantes se quedan muy impresionados porque mira qué belleza, es como el cielo. Aquí hay muchas culturas y muchas diferentes personas. Y yo les digo rápidamente, la maravilla no es la diversidad. Eso no es maravilla. La maravilla es que esta diversidad es familia. Esa es la maravilla. La maravilla no es que podemos tener en un cuarto personas que son hispanas y personas que son chinos y personas que son europeos y personas que son de África. Eso no es una maravilla. En un estadio de fútbol hay esas diferentes personas. El milagro del Evangelio es que estas personas, judío, gentile, hombre, mujer, esclavo, que es lo que sea, son unidos como hermanos y hermanas en Cristo. Así que eso manifiesta la sabiduría de Dios, que por el poder del Evangelio, enemigos se hacen hermanos. Y en eso enseñamos al mundo el poder del Evangelio. Y eso es lo que está haciendo Jesús en este mundo.
La iglesia glorifica a Dios mientras vivimos una vida en armonía, una vida común. Así que en Efesios 1 y 5, una imagen de la iglesia es familia. Somos hermanos y hermanas. Nos sentamos a la misma mesa a comer la cena del Señor. Eso significa que nosotros estábamos alejados de Dios y alejados de unos y de otros, y por el poder del Evangelio, para la gloria de Jesucristo, ahora somos hermanos y hermanas alrededor de la misma mesa de nuestro Padre. Estamos en la mesa del Rey, cenando juntos. En Efesios 2 se ve que somos un edificio. Vamos ahí porque quiero conectar lo que dijo Joselo con lo que yo voy a decir. En Efesios 2, comenzando el versículo 19, dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí está, familia de nuevo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? El fundamento de la iglesia es el Evangelio. Eso es lo que está diciendo Pablo. El fundamento de la iglesia es Jesús, Cristo Jesús, como lo dice en 1 Corintios 3. Aquí lo explica un poquito más y está diciendo que el fundamento de la iglesia, donde está construyendo la iglesia, es la revelación de Dios acerca de Jesucristo, revelado por los apóstoles y profetas, y ahora escrito por el Espíritu Santo a través de estos hombres. Jesús es la principal piedra. ¿Por qué? Porque es la revelación acerca de Jesús. Eso es el Evangelio. Y es la manera que Pablo está diciendo: la iglesia, el fundamento de la iglesia es el Evangelio, es Jesucristo. No tenemos más fundamento. Y tenemos como pastores que construir en el fundamento de Jesucristo. No hay otro fundamento. Pero realmente nosotros somos el templo, el edificio, juntamente. Y esto es lo que dice Pablo aquí: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, esos son nosotros, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Edgar habló acerca del tabernáculo. Que era el tabernáculo, era el lugar donde Dios había prometido su presencia. Y Edgar nos enseñó cómo esa promesa se cumple en Cristo. Y ahora, a través de Cristo, nosotros somos el lugar donde Jesús mora con nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu, dice Pablo en 1 Corintios. Nosotros somos el templo de la presencia de Dios. Él está con nosotros. También en Efesios 4:11 habla de pastores. Eso quiere decir que somos las ovejas, un rebaño. También en Efesios 4:12 y 16 acerca del discipulado, habla que somos un cuerpo. Así que la iglesia glorifica a Dios mientras vivimos una vida en armonía, una vida común. Por eso es que es una cosa con mucha lástima cuando las iglesias están peleando unos con los otros. Eso es una mentira. Es una mentira cuando una iglesia está peleando. Es una mentira porque estamos diciendo mentiras de nuestro Dios. Porque si Dios nos ha salvado y nos ha traído como una familia, el testimonio que nosotros tenemos que dar por el poder del Espíritu es que somos hermanos y hermanas, somos familia. Ahora, eso no quiere decir que no podemos tener conflicto. Yo tengo 2 hermanas y un hermano. Había muchas peleas en mi casa, pero todavía somos hermanos y hermanas. La diferencia es que hasta Jesús nos ha dado instrucciones cómo cuando estamos peleando con los hermanos y las hermanas, cómo lo podemos arreglar de manera que da gloria a Dios. Yo digo esto de muchas veces: la vida de familia es messy, ¿verdad?
No sé si se entiende la palabra en español. Sí, un reguero. Mira, si en mi casa hay días que hay un reguero y somos familia, ¿no creen que es diferente en la iglesia que somos familia también? Que hay veces que en la iglesia hay un reguero, pero Jesús nos ha dado las instrucciones para cómo limpiar el reguero, ¿verdad? Cómo arreglar el conflicto, cómo hablar unos a otros. Y ese es el testimonio que tenemos que dar a este mundo. Que aunque éramos enemigos, aunque éramos diferentes, aunque éramos de diferentes países, de diferentes culturas, ahora somos hermanos y hermanas y ahí estamos bregando, tratando de glorificar a Dios en nuestra unidad. Y si queremos pelear, te voy a dar la manera que pueden pelear, ¿ok? ¿Listo? Lo pueden apuntar. Le voy a dar permiso a pelear en la iglesia. Aquí está. Peleen por la unidad del Espíritu Santo. Eso es lo que dice Pablo aquí en Efesios 4. Tenemos que pelear para esta unidad. Eso quiere decir pelear contra nuestro egoísmo, pelear contra el pecado, pelear para otras personas, no para nosotros mismos. Y así, de esa manera, estamos luchando para la unidad en la iglesia. La iglesia glorifica a Dios mientras caminamos juntos en amor y animamos unos a otros a la santidad. Y esto es lo que dice Pablo aquí en Efesios 4 hasta el 5. Estamos luchando contra el pecado, luchando para la unidad. Necesitamos unos a otros. El Nuevo Testamento no sabe nada de un cristiano que no está unido con una iglesia local. Nada. Estaba en Cuba, como dije la semana pasada y hasta ayer, y estaba hablando con unos hermanos y un pastor me preguntó, mira, hay una enseñanza aquí en la isla que han venido unos misioneros y dicen que como cristianos no tenemos que estar unidos con una iglesia local. Eso no se entiende en el Nuevo Testamento, porque el cristianismo no es para individuos. Entramos, nos convierte el Señor individuamente, pero Él nos convierte para unirnos unos con otros, como familia, como cuerpo, como edificio. ¿Y cómo se ve la gloria de Dios? Esa es la pregunta que yo tengo. ¿Cómo se ve la gloria de Dios? ¿Cómo se ve la sabiduría multiforme de Dios si todos los cristianos están ahí individualmente y no tienen que hacer nada con otro cristiano? La multiforme sabiduría y la gloria del Señor se ve cuando los cristianos están luchando juntos, luchando contra el pecado, luchando unos para otros, amándose unos a otros como familia. Y el mundo lo está velando y está diciendo, mira que ese grupo es diferente, ¿verdad? Mira cómo aman unos a otros. ¿Y por qué esa persona dio de sus cosas para esta otra persona? ¿Qué está pasando en esa iglesia? ¿Por qué esas personas son tan diferentes como de nosotros? Deben de ver la diferencia. Estamos luchando para la unidad, la armonía, para tener una vida común, pero también para la santidad. Nosotros no podemos luchar contra el pecado solamente. No podemos luchar para la santidad solamente. Necesitamos unos a otros. Yo necesito amigos en mi vida, amigos, hermanos en mi vida, que me pudieran decir, mira Juan, te estás desviando. A lo mejor tú no lo puedes ver, pero hermano, te estás desviando. Ven para atrás. Yo necesito hermanos en mi vida para que me pudieran decir esas cosas. Todos nos necesitamos unos a otros.
Y también Pablo dice de estas mismas cosas. Nosotros tenemos que ser diferentes de este mundo en la vida común en la iglesia. Nosotros tenemos que tener matrimonios diferentes de este mundo. De eso habla Pablo en Efesios 5. Los matrimonios de nosotros deben de ser diferentes. Los matrimonios de nosotros deben apuntar a Cristo y a su vida y a su amor para su iglesia. Y necesitamos unos a otros para ayudarnos. Los hombres que son mayores tienen que coger los hombres que son menores y decir, mira, ama a tu esposa de esta manera. Las señoras en la iglesia que tienen mayor de edad tienen que coger las más jóvenes y decir, mira, así es como debes de respetar tu marido, y aquí así es como lo puedes ayudar, así es como lo puedes amar. Es una vida junto que tenemos que tener en nuestras familias, Efesios 6, en las relaciones de autoridad y sumisión, Efesios 6, 5 y 9. La iglesia glorifica a Dios como preservaremos juntos en la fe, Efesios 6, luchando contra el pecado, luchando contra el diablo. Eso es algo que tenemos que hacer juntos. Así que, ¿cuál es el propósito de la iglesia y por qué es importante? Es importante porque Dios está salvando a través de Jesús un pueblo para su misma gloria. Y Dios está sometiendo todo bajo de Cristo. Todo bajo de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia y Él enseña su sabiduría, su multiforme sabiduría, cuando trae personas de diferentes experiencias, de diferentes lugares, de diferentes culturas, y los mete juntos y los mezcla, y en vez de un revolú hay una familia, ¿verdad? Así es, así mismo es. A la segunda pregunta, y vamos más rápido. ¿Por qué unirse a una iglesia? ¿Por qué unirse a una iglesia? ¿Por qué membresía? Miembros de la iglesia es hacer que estos compromisos sean conocidos y sean públicos. Es decir, yo necesito hermanos en mi vida para que me ayuden a seguir adelante. ¿Dónde vemos membresía? Quienes están adentro y quienes están afuera. Vemos en diferentes lugares en la Biblia, por ejemplo en 1 Timoteo hay una lista de viudas, pero vemos también, por ejemplo en 1 Corintios 5, lo que podemos ver ahí es que cuando una de las personas estaba pecando, la iglesia estaba involucrada en tratando de salvar a esa persona, y si seguía sin arrepentimiento, lo sacaban para afuera. Así que hay un entendimiento en el Nuevo Testamento que la iglesia sabía quién estaba dentro y quién estaba afuera, quién podía venir a la cena del Señor y quién no podía venir a la cena del Señor. Hay un entendimiento, y esto se ve especialmente cuando hablamos de la disciplina. ¿Para quiénes hacemos estos compromisos? ¿Y qué tipo de compromisos son? Hacemos este compromiso a Dios. Estamos juntándonos unos a otros para la gloria de Dios, como he explicado. Estamos haciendo estos compromisos a los líderes de la iglesia. Dice en Hebreos 13 que los líderes van a dar una cuenta a ustedes. No sé si ustedes lo saben. Esto es un cargo que me pesa tanto. El sumo sacerdote, en Levítico 16, cuando iba al lugar santísimo una vez al año, no sé si saben, pero él cargaba a Israel en sus hombros y en su pecho. El sumo sacerdote en sus hombros cargaba 2 piedras. En una piedra tenía 6 nombres de tribus y en la otra piedra 6 nombres de tribus. Y cargaba a Israel en la presencia de Dios juntamente, pero en su pecho, sobre su corazón, tenía 12 joyas, y cada joya tenía un nombre individualmente de los tribus, de los 12 tribus. Eso quiere decir que el sumo sacerdote estaba cargando a Israel en la presencia de Dios, en la unidad de Israel, pero individualmente los tribus. Y Jesús ha hecho eso para nosotros, ha cargado su pueblo y nosotros individualmente, y ha derramado su sangre para nosotros. Y ahora Jesús está en el cielo, pero Jesús pastorea su iglesia por hombres,
Y Él da el cargo a pastores aquí para que sigan dirigiendo su pueblo. Y nosotros como pastores tenemos un cargo pesado que un día nosotros nos vamos a afrontar a Dios y Él va a decir, mira, dime Juan, ¿cómo fue? ¿Cómo amaste mi pueblo? ¿Cómo dirigiste mi rebaño? Ahí que se llama High Point en Austin, en Texas. Y ese es un cargo muy pesado. Así que nos unimos y hacemos estos compromisos a nuestros líderes. Nos sometimos nosotros a los líderes de la iglesia. Y estamos diciendo, por favor, dirígenos a nosotros. Nosotros os vamos a seguir. Ayúdanos a seguir y a no dejar de seguir a Jesucristo. Hacemos estos compromisos para la congregación, para unos a otros. Cuando nosotros nos unimos en el domingo, podemos ver, ay, gracias a Dios que no estoy solo en esto. Gracias a Dios que hay otros hermanos y hermanas conmigo. Y también hay oportunidades que vemos. Tú estás en un tiempo de gozo y la persona detrás de ti está en un tiempo de tristeza. Y es posible que la tristeza que ellos están de experiencia ahora en ese momento fue algo que tú ya has pasado. Y tú puedes decir, mira hermano, yo no sé lo que tú estás pasando específicamente, pero yo sé el sufrimiento sobre algo similar. Yo le estaba diciendo a Xavier que realmente yo tengo 6 hijas. La segunda se murió en el parto. Y eso fue uno de los pasos más fuertes en mi vida. Y en años después de esa experiencia, no sé cuántas oportunidades me ha dado el Señor a mí, a mi esposa, a caminar con jóvenes que están pasando por esos mismos pasos. Y podemos no entender específicamente la experiencia de ellos, pero podemos pasar con ellos y decir, sí, yo también he perdido una hija. Y con el sufrimiento que nosotros hemos pasado, podemos ayudar unos a otros. Y hacemos estos compromisos unos a otros. También para los otros miembros, para nosotros por las mismas razones. ¿Por qué entonces, si un cristiano ser parte de una iglesia local, es decir, unirse a una iglesia, tenemos que unirnos para los que no son cristianos, para el evangelismo, para alcanzar los que no son creyentes? Somos embajadores, y como embajadores estamos dando una imagen del reino de Dios aquí en este mundo. Como embajadores somos una embajada de los cielos y estamos viviendo como hijos de nuestro Padre Celestial y como sometidos de nuestro Rey en este mundo, y estamos alcanzando y anunciando que el Rey nuestro Jesús es Señor, y llamando al arrepentimiento y a la creencia de Él. Nosotros nos unimos para los cristianos débiles, para discipularlos. Andrés va a hablar acerca de esto en unos momentos. Y como dije, para los líderes, pero últimamente para la gloria de Dios. Nos unimos unos con otros para la gloria de Dios. La tercera pregunta: ¿cómo podemos comenzar a practicar la feligresía responsable? ¿Cómo podemos practicar? ¿Cómo podemos empezar? Lo primero que digo es que tienen que proteger la puerta principal de la iglesia, o como decimos nosotros, la puerta del frente. Tenemos que proteger la puerta del frente. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir, mira, si quieren un revolú, al fin del servicio inviten a unirse a todos los que están ahí. ¿Sí? Y no van a saber qué tienen ahí en la iglesia. Pero si quieren tener cuidado, tienen que decir, ok, vamos a tener que empezar un plan para tratar de entender quiénes están viniendo
Eso quiere decir, vamos a proteger la puerta del frente de la iglesia. Tenemos que tener un proceso de afiliación, un proceso de membresía. Y no sé si eso es algo extraño para ustedes, pero esto es una de las cosas que nosotros hacemos en la iglesia. Es una de las cosas más importantes para la iglesia de nosotros. Tenemos un proceso de membresía que para nosotros es muy clave. Ahora, no estoy diciendo que el proceso de nosotros es el proceso que ustedes tienen que tener, pero es un proceso muy importante. Tenemos un proceso, tenemos un almuerzo una vez al mes que invitamos a todos los que quieren venir, que puedan venir. Y en ese almuerzo nosotros explicamos quiénes somos nosotros, explicamos nuestras creencias, explicamos nuestra misión, explicamos nuestra visión y le decimos claramente, es posible que esta iglesia no es para usted, pero si es para usted. Estas son las creencias de nosotros, estas son las misiones de nosotros, esta es la misión, esta es la visión, ese es donde vamos. Si usted quiere ir con nosotros, por favor entre en el proceso. Y explicamos las diferentes creencias. Nosotros somos evangélicos, nosotros creemos el evangelio y en ese momento explicamos el evangelio. Nosotros nunca asumimos que las personas que quieren unirse a la iglesia saben el evangelio y conocen al Señor. Así en cada paso y en cada momento estamos explicando el evangelio. También estamos predicando el evangelio, como ha dicho el hermano Miguel y también Joselo. Cada sermón tiene que tener el evangelio claramente. Si es sobre la Biblia y estamos usando teología bíblica, como dijo Joselo, Jesús va a estar al frente y tenemos que predicar, este es Jesús, así que se tienen que arrepentir y tienen que creer en Él. Cada sermón tiene una invitación para respuesta, para creer a Jesucristo, pero para seguir viviendo en Jesucristo y no en nuestras mismas obras. Así que tenemos que predicar el evangelio. La predicación de la doctrina de la iglesia, la membresía, también es clara en la iglesia de nosotros. Y la presentación de la gente a la iglesia. Tenemos también una clase de membresía, una clase de como 4 horas. En la primera clase hablamos acerca de por qué es importante ser parte de una iglesia. Y realmente mucho de lo que yo digo en esa primera clase es explicar Efesios como lo he explicado en este momento. Así que si usted llega a Austin, Texas y empieza en la clase número 1 de High Point de membresía, usted va a oír mucho de lo que ha oído ahora mismo sobre Efesios. Porque para mí es importante que la membresía tiene la base en la palabra. El fundamento de la iglesia es el evangelio, es Jesucristo. Y yo quiero que pudieran entender, porque esto es lo que pasa muchas veces en los Estados Unidos. Hay personas que vienen a la primera clase y ahí se pueden fijar, mira, mejor me gustaría ser parte de otra iglesia, pero no de esta, porque la verdad es que requiere mucho de mí. Y nosotros decimos, está bien, pero por lo menos te hemos enseñado por qué es importante ser parte de una iglesia. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Hasta en el almuerzo le decimos a la persona, estamos tratando de ayudarte cómo entender, buscar una iglesia saludable. Porque si no es esta, está bien, pero tú necesitas unirte a una iglesia saludable, una iglesia que predica el evangelio. Así que la primera clase es por qué es importante ser parte de una iglesia saludable que predica el evangelio. La segunda clase es por qué la iglesia High Point. Y ahí es donde explicamos la misión de nosotros, la visión, dónde estamos involucrados en el mundo y qué estamos haciendo. También la tercera clase es sobre las creencias. Y tenemos una confesión de fe. Y en esa confesión de fe vamos paso por paso leyendo todas las creencias para que ellos pudieran saber qué es lo que nosotros creemos. Para mí eso es muy importante porque yo miro el proceso de membresía como el consejo antes de casarte. Eso es lo que yo le digo. Mira, yo no voy a casar a ustedes si no se reúnen conmigo para un periodo
para consejería, porque lo que queremos hacer es, yo quiero que ustedes se entiendan, porque yo no quiero que en la luna de miel tú te despiertas y dices, ay, pero ¿quién eres tú? ¿Con quién me has casado? Y eso, lo mismo pasa en las iglesias. Lo mismo pasa en las iglesias. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que uno se reúne a la iglesia y dice, pero ¿qué es esto? Yo no sabía que yo creía en eso. Y por eso es que es importante tener un proceso de afiliación. También una entrevista de miembro. Tenemos 4 clases. La última clase es cómo vivir junto como una familia. Y entonces una entrevista con los ancianos de la iglesia. Y en esa entrevista una de las primeras preguntas que hacemos es ¿puedes explicar para nosotros el evangelio en 60 segundos? En 60 segundos nada más, por favor explique el evangelio. ¿Por qué es importante? Porque como dijo Óselo, no podemos asumir que personas entienden el evangelio. Y si no entienden el evangelio, ¿cómo pueden ser convertidos? Y si no entienden el evangelio, ¿cómo pueden evangelizar? Así que tenemos que entender cuál es el evangelio y preguntamos en ese momento que expliquen el evangelio. Entonces termina con una afirmación congregacional. Una afirmación congregacional. Así que tenemos que proteger la puerta principal de la iglesia y tenemos que abrir la puerta de atrás de la iglesia. Esa es la disciplina. ¿Qué es la disciplina? La disciplina es un proceso de rescate. Es un proceso de rescate. Es decir, cuando uno está desviado, nosotros, porque te amamos, te vamos a seguir y te vamos a rescatar. Y si últimamente no se quieren arrepentir, entonces lo vamos a expulsar de la membresía. No vamos a decir que no puedes venir al servicio, no puedes oír la predicación. No vamos a decir que no puedes venir con nosotros a la cena del Señor. No estamos diciendo que no eres cristiano. Estamos diciendo que no estás viviendo como el cristiano. Y no podemos al mundo ver a esta iglesia y decir, pero mira, Juan está con otra mujer y está ahí en la iglesia con el liderazgo y está en la cena, está haciendo todo. ¿Y qué es la diferencia en la iglesia y en el mundo? Tenemos que ver la diferencia. Me han dicho que tengo 1 minuto hace 2 minutos atrás. Ok, rápidamente 12 pasos. Aquí vamos. A modo de conclusión, les presento aquí un plan de 12 pasos para recuperar una membresía significativa en su iglesia. Número 1, proclame el evangelio regularmente en su predicación. Proclame el evangelio regularmente en su predicación. Eso ya lo hemos dicho muchas veces. Número 2, utilice una confesión de fe y un pacto congregacional que la iglesia haya escogido. No vamos a hablar mucho de esos. Si quieren en el tiempo de preguntas me pueden preguntar cuál confesión usamos y cuál sería sabia para usar. Pero es importante que todos saben qué es lo que esta iglesia cree. Número 3, haga que la clase de membresía sean un requisito para admitir a nuevos miembros a la congregación. Número 4, haga que los potenciales nuevos miembros pasen por una entrevista después de haber terminado las clases de membresía, pero antes de ser recomendados para membresía ante la congregación. Están oyendo muchas de las cosas que he explicado, así que voy rápido. Número 5. Deténgase a pensar antes de bautizar niños y admitirlos a la membresía formal de la iglesia local. Eso es un tema solo ahí mismo, pero podemos hablar de eso en el tiempo de pregunta. Número 6. Esté al tanto que la admisión a la membresía es una acción de la congregación. La congregación recibe y la congregación expulsa. Número 7. Publique un directorio de miembros en el cual aparezcan todos los miembros de la iglesia. Incluya foto, dirección, correo electrónico y telefónico de trabajo y casa. Yo les puedo enseñar el que tengo conmigo. Nosotros usamos eso para orar unos para otros. Y los miembros tienen este directorio para poder conocer unos a otros. Número 8. Preocúpese
que el cuidado pastoral de los miembros sea activo. Eso nosotros lo hacemos en las reuniones de membresía, pero también sugerimos que unos a otros estén juntos, hablando, reuniéndose, orando juntamente, leyendo la Biblia juntamente. Y también los ancianos, los pastores, estamos orando cada vez que nos reunimos, estamos orando sobre ese mismo directorio. Número 9. Trabaje para que el discipulado sea parte de la cultura de la iglesia. Y eso es lo que estaba hablando, y yo sé que Andrés va a hablar del discipulado también. Número 10, restrinja algunas de las actividades, eventos y áreas de servicio solo a los miembros. Solo a los miembros. Eso, José lo mencionó algo de eso. Número 11, cuando ya haya recuperado la membresía, considere revivir la práctica de la disciplina correctiva de la iglesia, incluyendo la excomunicación o la exclusión. Y finalmente, número 12, debemos recuperar una noción de la grandeza del plan de Dios. Los pastores deben meditar en Hebreos 13 y 17 y considerar la seriedad de las cuentas que tendremos que rendir por aquellos a quienes les hayamos dado convencimiento de salvación. Tenemos un cargo grande, hermanos, pero es un gran gozo cuando entendemos el plan de Dios para su gloria, y cuando entendemos que estamos juntos en la lucha. No estamos contra unos a otros, estamos con unos y con otros para terminar juntos para la gloria de Dios. Vamos a orar. Querido Señor, te damos la gracia, te alabamos tu nombre. Tú eres el Dios que estás mostrando tu multiforme sabiduría a través de tu iglesia, uniendo en un cuerpo judíos y gentiles bajo de Jesús la cabeza. Así que, Señor, perdónanos, que hay muchas veces que mentimos del Evangelio y del poder del Evangelio a cambiarnos y a unirnos. Ayúdanos, Señor, ser unidos, luchar para la unión que nos trae el Espíritu y para el testimonio que damos a este mundo. Ayúdanos, Señor, y protege la iglesia en esta isla para que sea fiel y para que pudiera dar gran testimonio de tu sabiduría y para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.